Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, el lunes 27 de septiembre del 2021. Ya sí, en esta semana cerramos este mes de septiembre y entramos al 10º mes del año, octubre. Bien, el presidente Luis Abinader duró la semana por los Estados Unidos y retornó al país. Me parece que fue el jueves, tuvimos fin de semana largo, uno se fue de asueto. Espero no ha habido esos accidentes, muertes y ese tipo de cosas, uno no ha visto en la prensa. Qué positivo eso, ¿verdad? El presidente estuvo, bueno, fue a la ONU, dio un discurso, aquí lo aplaudimos, esperábamos eso de él. Posteriormente el presidente retornó y entonces, mientras estuve en los Estados Unidos, se generaron 2 o 3 aspectos que yo quiero entretenerme analizándolos, porque son de mi appeal, de las cosas que a mí me gustan, pues sacarle el hilo al bollito. Fíjense, la palabra clave aquí es coherencia. Coherencia, usted lo que predica lo hace. Hoy hace las cosas, si las hice hoy, las hago mañana, las hago pasado, entonces eso es coherente, ¿no? El presidente, me parece a mí que lo que hicieron con la mano lo desbarataron con los pies, y me explico. El presidente se fue y promocionaron de manera profusa que se había ido en vuelo comercial y hasta que se había ido en clase económica, cosa que para mí, yo lo comentaba en Twitter y en el programa, era algo, un exceso, para no ya usar otra palabra un poco más despectiva. Un exceso. El presidente no tenía que irse en ninguna clase económica, los presidentes viajan o en primera clase o no viajan, o en vuelo privado, como debe ser. Pero nos metimos en eso porque quiso vender eso como un gran acto de humildad. Digo, el presidente nunca ha viajado en clase económica, siendo persona pública, siendo persona privada, pero, por ejemplo. Entonces, ¿por qué venir con eso? Bueno, ¿verdad? Bueno, pero está bien. Se decidió y se decidió. Pues ya lo hiciste, ya está hecho. Bueno. Entonces, ahí vinieron los comentarios. Que se fue en viaje privado, en viaje comercial y vino en viaje privado. Entonces, lo que haces con la mano, lo desbaratas con los pies. Y por eso se generó el escarceo con relación a una fiesta que se realizó en Nueva York con empresarios que tenía que ver con el asunto del marca país, que la reseñó un periódico neoyorquino, el New York Post. ¿Qué importa que el presidente haya dado una fiesta? Podía haber dado 3 fiestas, y tenía que dar 3 con diferentes grupos de inversionistas, de banqueros, de lo que sea, las daba y se acabó. Punto. Eso no es... Entonces, el problema es que cuando te pones a vender una cosa, entonces no puedes. Que no fue una fiesta, que no fue el presidente, que no fue anfitrión, que fue invitado. Y hay diferencia, obviamente. Pero eso tampoco era relevante, porque si había que gastarse el dinero en hacer una fiesta, 3 fiestas, 3 eventos, 3 actividades, que no es fiesta, una cena, que si no había langosta, ¿y por qué no tenía que haber langosta si la langosta es baratísima en Estados Unidos? Y además, ¿qué es lo que le van a dar? Chimichurri. Ridiculeces. Usé la palabra, ahora y me salió. Este es el problema. Ahí está. Entonces, nada de eso debió haber pasado si se asume una actitud consecuente de un primer jefe, del primer gobernante, del jefe de Estado, del primer ciudadano de la nación. Con una agenda, se va a reunir en Nueva York con los banqueros, con Rockefeller, con los Mellon, con lo que sea, con todo el que sea, y con los de aquí que anden. Entonces, y hace una recepción como debe ser y se paga, y eso es así, eso son inversiones. ¿Ves? Pero ahí entra la palabra clave que les decía ahorita, coherencia. Entonces se quiso vender una cosa, entonces no se fue coherente con relación a lo otro, y por eso cuando se arma, que sale, que no, que gracias a Dios que tienen ahora realmente un comunicador ahí, a Homero Figueroa, que salió a tiempo, hizo un tuit y dijo, no hubo tal fiesta, porque entonces dijeron que una fiesta de 11 horas, ¿quién se le ocurre? ¿Qué fiestas de 11 horas? Disparatadas de esas. Sería que empezó a las 11. El punto es que, por lo menos, si hubiera sido la anterior directora de comunicaciones, armó un lío que todavía estuviéramos desenredándolos. Él salió presto, o dijo, no hubo tal cosa, el presidente lo que fue invitado y no hubo ni langosta.
porque eso fue lo que empezó a debatirse, pero todo eso se empezó a debatirse porque ustedes pusieron la mesa servida para esos temas. Y por eso decía que era de las cosas que a mí me gustan, porque es ahí entra la parte de la estrategia. No te puedes quejar que tuviste que salir con un bombero a apagar un fuego que lo iniciaron ustedes. Los iniciaron ustedes, sin necesidad. Porque primero el presidente se podía ir en vuelo privado y yo lo hubiera aplaudido. Se podía ir en vuelo comercial y tenía que irse imperfecto y se tenía que ir en primera clase, como Dios manda, como es. Y si tuviera tenido que celebrar 2 o 3 fiestas allá, 2 o 3 recesiones financiadas por el Estado, bien hecho, la financia y se acabó. Porque es así. Eso es un roadshow, eso es una promoción del país, eso es una inversión. Pero ven ustedes, miren por qué se arman las cosas. ¿Me entendieron el tema, no? El manejo del asunto. Entonces no se pueden quejar, tuvieron que venir. Diluirnos en discutir de eso, tener el speaker de la presidencia salir a decir que ahí no se comió langosta, pero a mí me gusta ir a Red Lobster y eso no cuesta nada, y tú te hartas de langosta y el langosta no cuesta nada en los Estados Unidos, y un clam chowder en Boston, en Massachusetts, en donde sea, en los puertos, ahí en Downtown, en el muelle, pero por Dios, como si estuviéramos aquí, porque aquí tenemos una mentalidad atrasada, isleña, por Dios. Entonces, ven, se pusieron ustedes el tema, le pusieron la mesa a los chismosos del patio para que tuviéramos que estar hablando de eso en lugar del discurso fenomenal que dio el presidente ante las Naciones Unidas, que fue lo importante a lo que fue allá. Después de juntarse con los políticos, eso ya era, ok, parte de verdad, eso era el suspiro del postre, ¿verdad?, que le ponen por encima al bizcocho, ya. Pero fíjense lo importante que es la coherencia y la estrategia y tener un plan bien marcado, con los pros y los contras, para que no se diluya el mensaje. El mensaje fundamental, importante del presidente ante las Naciones Unidas es lo que tenía que ver con Haití. Punto. Que económico, que deuda, todo eso es bla, 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 lo de Haití. Y lo hizo muy bien y lo hizo como nosotros esperábamos y lo aplaudimos y lo alentamos a que lo hiciera así. Entonces, pero fíjense ustedes cómo ese desliz, esa pifia, en términos estratégicos, lleva el tema, saca el tema fundamental del debate y hay que debatir que si se fue en vuelo privado, que si vino en vuelo comercial, que si se hizo una fiesta, que si hubo langosta en la fiesta. No sean con J, oiga usted. Ven, entonces por eso es importante la estrategia, que la gente piense las cosas antes de hacerlas. Bueno, pero nada, me entretuve con eso como un lunes para así una disquisición con ustedes. Por otro lado, otra personalidad del mundo político nacional que está en los Estados Unidos, que está como Plaza Lama barriéndolo todo, un anuncio que había, es el presidente Leonel Fernández juramentando en Boston, en Massachusetts, en Providence, en todo lo que es Nueva Inglaterra. Y en una entrevista que le hiciera al amigo Roberto Cavada, señaló que advertía que las reformas que está proponiendo el presidente podrían desencadenar desestabilización política y protestas sociales. Consideró improcedente embarcarse en una reforma fiscal, en una reforma eléctrica y una reforma constitucional, que lo que debería el gobierno estar enfocado es cómo bajar los precios de los artículos de la primera necesidad, enfrentar la delincuencia y ahora últimamente que se han recrudecido los apagones. En todo caso, también se refirió al tema de las reformas fiscales, que cuando son regresivas, cuando se habla de aumentar la base impositiva, son impuestos indirectos al consumo que afectan realmente a la clase media y podrían generar desestabilización, y ya hemos visto las protestas sociales como las que se produjeron en Colombia. Entonces alertaba sobre ese particular, y en cuanto a que si iba a enfrentar la modificación a la Constitución o esas propuestas que hay, dice que en el caso de Danilo Medina se hizo, nos tiramos a las calles porque la democracia estaba en peligro, estaba en juego. En esta ocasión no, que cualquiera tiene la facultad y el derecho de plantear lo que guste para la Constitución y que nada más habría que discutirlo y conocerlo. Pues bien, hasta ahí, eso fue lo que señaló básicamente el presidente Fernández, que está juramentando y creando divisiones de su partido Fuerza del Pueblo en las diversas comunidades donde viven dominicanos en Estados Unidos, Providence, Rhode Island, Salem, en diferentes lugares de Massachusetts, en Boston, pasó por Nueva York, ya ustedes saben, y New Jersey, arrasó por ahí también.
Y está allá todavía, creo, y va a durar como 2 semanas, ¿no? Sigue por allá el presidente Fernández en su gran periplo y generando noticias que impactan en la vida nacional. Señores, ayer estaba en una actividad, no ayer, el fin de semana, el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Yanel Andrés Ramírez, y hacía varios señalamientos importantes para la vida nacional, que el 80% de las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas son financieras y que ellos se proponen ampliar para que se hagan investigaciones especiales, auditorías de gestión, y que también van a buscar, están contratando personal para la revisión y fiscalización de los patrimonios, de las declaraciones juradas patrimoniales, que hay gente que pone 240 millones, que es lo que piensa cogerse cuando va a la función. Y como nadie le revisa eso, ¿dónde están lo que usted pagó de impuestos? Si usted tiene 240 millones, ¿dónde están los inmuebles? ¿Dónde están los activos? ¿Cuándo los adquirió? ¿Dónde sacó ese dinero? No, eso es facilísimo de rastrear. Aquí nunca se hace nada de eso. Recuerdo 2 funcionarios en el gobierno de Danilo, jóvenes. Bueno, ahí Jean Alain declaró 240. Y yo decía, pero ¿será de penicilina? ¿Será de glóbulos rojos? Ah, ustedes saben por qué fue. Y dice que es necesario un reenfoque de las auditorías para que genere un sometimiento a la justicia, que son auditorías financieras y no desmenuzan realmente las irregularidades administrativas. Por eso se habla de auditoría de gestión. Nosotros en sentido general, cuando hablamos es de que hablamos de auditorías forenses, para hurgar y ver una licitación que se arregló, cómo se manipuló, cómo se hizo, ¿verdad? Se le hace un rastreo, una evaluación para detectar lo que sucede, porque en la parte financiera, bueno, el pasivo, activo, contabilidad, el resultado, estado de resultado, balance, ya eso, si los números dan un déficit, una desaparición, ya eso es otra cosa, pero lo de la gestión produce otra data que no se aparece en estas auditorías. Eso es interesante. Bien, eso lo decía el de la Cámara de Cuentas. Por otra parte, el tema es importante porque dice que el Pleno halló al 31 de marzo, ahora que ellos son nuevos. Recuérdense que las auditorías ahí de la Cámara de Cuentas estaban maquilladas. Las auditorías que salían de ahí las maquillaban para facilitar y favorecer a los funcionarios de turno. Indiscutiblemente usted puede estar seguro que eso no era de gratis. Pues, pero si en la auditoría aparece que usted defalcó en 700 millones que no están ahí, que no tienen cómo justificarlo, que no tienen cómo demostrarlo, y van y te dicen, mira, esa es la auditoría tuya, entonces te la arreglan y te ponen que tú eres lo más pulcro y limpio administrativamente hablando para arreglarte esos 700 millones y desaparecértelo de ahí. Obviamente que tú alguna cantidad de esos 700 tuviste que dar. Y ahí hay las dos cosas, ya colusión, ya hay soborno, ya hay de todo. Imagínense ustedes, que yo les decía no eran auditorías, eran el camerino de cuentas, de cuentos, porque lo que hacía era maquillar las auditorías. Entonces, cuando ellos llegaron el 13 de marzo, hallaron 115 auditorías en proceso, de las cuales muchas poseen procedimientos y hallazgos que no conectaban con los objetivos. ¿Se dan cuenta? Eso es dicho diplomáticamente. Procedimientos y hallazgos que no conectaban con los objetivos. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo voy a investigar esto y aquí es donde está el maco, como se dice popularmente, aquí, en estas cuentas, en esta transacción, y yo lleno la auditoría de bla, 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 de otras cosas por aquí, y esta la oculto. No se conectaban con el objetivo, ¿ves? Porque el objetivo era tapar, ocultar, proteger al funcionario que había hecho el desmadre, el desfalco o lo que fuese. Pero esperamos que ellos pues ajusten las cosas ahí, las tuercas. Dice que en el área de fiscalización se está especializando una reingeniería para tomar acciones preventivas contra el incremento injustificado de patrimonio y lavado de activos, que es una cosa que le estamos viendo y le estamos viviendo día a día con estos escándalos que están surgiendo en la vida nacional, tanto con funcionarios como con personas públicas, digo, entes privados, ya 2 veces que digo la cosa pública, ciudadanos común y corriente. Bueno, tenemos en el tema del COVID en la República Dominicana
yo pienso aquí está todo el mundo relax, la gente anda en los sitios, uno lo ve sin mascarilla, eso es ya como cosa del pasado, pasa por los sitios, los colmadones repletos, los bares repletos. Yo espero que no estemos equivocándonos, pero bueno, el boletín 556 del domingo dio 215 casos positivos, tenemos ya, se reportaron una defunción, van 4.039 fallecidos a la fecha y la positividad diaria está en 6.97, casi 7%. No hemos pasado de 10, hemos llegado ahí, 9 y pico, pero yo siempre me he mostrado curioso en relación a esos resultados y a esas cosas que estamos viendo. En todo caso, es evidente que tenemos una liberación en los hospitales con solamente con unas 446 camas ocupadas para un 18%. Es bastante halagüeño eso, 170 camillas de unidades de cuidados intensivos para un 28%, 178 personas en cuidados intensivos para un 28% y 98 personas tienen ventilación asistida por medio de con ventiladores para un 19%. Si a eso fuéramos, si por ahí vamos a partir con unos 4.763 casos de COVID. Esa es la cantidad de personas afectadas de manera oficial, que se les ha hecho tomado la muestra y que están hoy día, ¿verdad?, afectadas. 4.763 casos, muy diferente a lo que está pasando en los Estados Unidos, que por cierto, acaban de aprobar, todo el que vaya a los Estados Unidos tiene que estar vacunado, a menos que sea ciudadano, correcto. Entonces, bueno, aún sea si pide residencia, si es turista, etcétera, etcétera. Pero ya el Centro de Control de Enfermedades, el Centro for Disease Control, el CDC, aprobó que todo extranjero tiene que estar vacunado y tiene que llevar la muestra también de que está negativo. Y lo importante de todo eso es que ustedes saben que las vacunas norteamericanas son las Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, hay alguna Novavax, etcétera, pero la Sinovac y la Coronavac, las de la procedencia china, se decía que tú llegabas al Canadá y si tenía que no te dejaban entrar. Eso nunca se llegó a demostrar realmente así, que Europa también, pues nada de eso. La Sinopharma, la Sinovac, la Coronavac, la AstraZeneca, todas esas, que cualquiera de esas pueden entrar a los Estados Unidos, están aprobadas por la CDC. Ahora, todo el que vaya a los Estados Unidos debe estar vacunado y debe llevar su prueba de los 3 días de que está negativo. O sea, la vacuna que no ha sido todavía aprobada por la OMS, todas las vacunas de la OMS, en sentido general, están siendo aceptadas en los Estados Unidos. La Sputnik, que se dijo que era muy efectiva y muy eficaz, no ha sido aprobada por la OMS, no sé la razón. La Sputnik se está poniendo en muchos países de Latinoamérica, hasta en México, en muchos países, en Argentina, etcétera, pero al no ser aprobada por la OMS, bueno, en Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México y Venezuela ya está poniendo la Sputnik, pero no sabemos por qué la OMS no la ha aprobado como una vacuna de uso generalizado y aprobada por ella. Entonces, para los Estados Unidos no habla de la Sputnik. Por consiguiente, no sé cómo se harán los rusos para ir a los Estados Unidos, porque no está entre la lista de las vacunas que se consideran permisibles para la entrada en los Estados Unidos. Esas son las cosas que tenemos en el mercado, digamos, de la salubridad, en el aspecto del COVID con nuestro país y con nuestros vecinos, que nuestros aliados, donde el dominicano viaja cantidad de veces, van y vienen de los Estados Unidos,
pues ya lo saben, usted si tiene la Sinovac no tiene ningún problema para entrar a los Estados Unidos. Ahora sí tiene que estar vacunado. Rieguen la voz, esa es una buena señal para los que faltan por vacunarse aquí, porque aquí hay mucha gente que hay que puyarla, aún sea para su bien, para protegerle la salud, hay que estarlo empujando. Yo no entiendo, ayer pasaba yo por un supermercado y veía que habían estafetas de vacunación vacías. Se informó que el 70% ya de vacunados había alcanzado Puerto Plata y que iba a ser incluida entre las ciudades que están liberadas del toque de queda, como Pedernales, como Higüey, como Santo Domingo, ya esas son. Porque han seguido, que es lo que yo decía aquí, es que tú tienes la Luperón ahí en la capital. De la Luperón para acá, ese es el distrito. Y el distrito tiene el 70% de vacunados. Se supone que de la Luperón para allá, que es el Santo Domingo Oeste, ese no forma parte de los que están fuera de la emergencia, del toque de queda. Entonces la gente que viene aquí, cuando se va para allá a las 12 de la noche, ya llega de aquel lado, entonces está pasándose, ya se pasó del toque de queda. Y la policía sigue agarrando, que ha agarrado como 5.000, qué sé yo, que entonces ese es un problema realmente. Y no es eficaz el asunto porque tampoco manda la señal adecuada, ni evita eso. Lo que eso le ha provocado posiblemente es una búsqueda a los policías que están parando a la gente. Paran uno, paran otro, unos sí, otros no. Porque esas son medidas incoherentes, no aguarda mucha relación con la realidad. Entonces, ¿cuántas calles para cruzar para Santo Domingo Oeste no hay? Para aquel lado. Coja usted la Luperón y usted verá que usted se puede ir por cualquier de esas para allá. Empezando por aquí, desde la 27 para arriba, 40.000 calles que usted puede meter por ahí. Pero el punto realmente no es ese, sino que es muy difícil controlar eso. Y como quiera siguen deteniendo personas por esa situación y siguen poniendo multas. Y esas multas yo no veo, que la prensa ya ni lo recoge. O sea que tampoco está el mensaje, porque cuando están metiendo presos y tú lo repercuten en los medios y se suena en las noticias y la gente lo oye, la gente se pone en cauto y dice, ay, concho, déjame yo irme a tiempo, o déjame yo no salir, o déjame yo no coger para aquel lado, o qué sé yo, o lo que fuere, porque entonces hay unas variaciones de horario. Aquí tú puedes estar hasta las 11, te puedes desplazar, en otro lado ya tú puedes aquí a cualquier hora moverte, en el distrito, quiero decir. Es un problema, realmente es un problema. Yo no le veo eficacia a esa situación, ni mensaje adecuado. Y la prensa, ya ustedes ven que ni siquiera lo recoge, ni lo promociona, ni lo dice. Que si lo dijera al menos y saliera, bueno, apresaron 14.000, apresaron 5.000, 10.000, eso tuviera una repercusión que le llegara a los otros, a los discos, los que andan por ahí, vamos a decir, si ese es el mensaje. Pero no hay, pero tampoco se evalúa la situación para ver cómo se corrige, cómo se le mete mano a eso, cómo se mejora, cómo se le manda una señal adecuada a los que faltan por vacunarse. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que no los está motivando? ¿Por qué razón aquí, que todos pensamos igual, aquí el dominicano lo que gusta es chercha y trago y brincar y eso? No tenemos esos inventos que tienen, por ejemplo, los americanos allá, que en el sur, eso, y ideológicamente, todo eso atravesado, que no se quieren poner la vacuna porque oyen muchísimos cuentos. ¿Ustedes creen que esos son nada más el colorcito? Son más atravesados que un trozo de yuca. Entonces, aquí no tenemos ese problema. Aquí el cibaeño, el del sur, el del este, aquí todos somos todos iguales, lo mismo. Entonces, tú le puedes buscar más fácil la vuelta a esta situación. Pero tú has visto allá en Estados Unidos rebuses para que no le pongan mascarilla a los niños, pero por Dios, ¿quién ha visto? Aquí tú no vas a ver esas ridiculeces. En las escuelas, aquí tú no vas a ver ese. Aquí, el que venga con una cosa así, lo más fácil es que lo saquen de la fila. Mire, pero allá usted, con todo ese problema, pero es porque hay un tema ideológico. Pero por ahí anda Trump todavía diciendo que él ganó, perdió las elecciones. Hicieron una auditoría en Arizona, pagada casi $6 millones, con un grupo que se buscaron ellos mismos, los republicanos, y resulta que
Biden sacó más votos de lo que dijeron las elecciones en Arizona, en Maricopa, que es un condado en Arizona que es grandísimo, que fue el que modificó, dio el resultado real de las elecciones pasadas. Sacó más votos de lo que realmente se le habían puesto y Trump menos. O sea, pero andan diciendo sus mentiras y todas sus cosas por ahí, porque es un asunto ideológico. Una gente que intentaron dar un golpe de Estado el 6 de enero. El daño que ese señor Trump le ha hecho a la institucionalidad de los Estados Unidos todavía no está evaluado. Lo veremos en 10 años y así, de ahí para adelante, para que ustedes vean el retroceso que experimentó Estados Unidos durante los 4 años de ese díscolo, de esas personas, de ese desquiciado ahí y hay gente, tú lo ves en un grupo que yo estoy, queriendo justificar pero no tuvo ni una guerra, no tuvo, óigame, pero por Dios, si tuvo el jefe de Estado Mayor Conjunto que tomar previsiones, no fuera a ser que armar un lío para disipar la tensión y hacer un rebú cuando las elecciones, que estaban hablando hasta de usar de la Guardia Nacional. Era un golpe de Estado que intentaron hacer el 6 cuando ocuparon el Congreso y hicieron el desastre aquel. Sus abogados y sus asesores tenían una lista de 6 puntos de cómo era que tenían para que el vicepresidente Mike Pence no reconociera los votos en el Senado, en el Congreso, como hizo en el día aquel. Por eso era que voceaban las turbas, que cuelguen a Mike Pence, colgado como allá acostumbran ellos, los Ku Klux Klan. Al final el tipo se portó, por lo menos, pero tuvo dubitativo, llamó al vicepresidente Quayle que le dijera si él podía reconocer o no esos votos. O sea, en Estados Unidos hay una gran división ideológica. El 70% de los republicanos entienden que Biden no le ganó. No, porque ellos, si ellos pierden, ellos no, ¿cómo iban a perder? O por supuesto. Le dieron una pela, cuando ellos sí le dieron la pela a Hillary, ahí sí. Y se han tomado todos los sitios donde tienen control estatal de legislativo para modificar las leyes electorales, para complicárselas, que tú no le puedes llevar ni agua a la gente que están en fila. Oye tú. Y todo ese tipo de cosas para ver si modifican la situación electoral, porque hay una división ideológica extremadamente muy fuerte y eso ha impactado en el tema de las vacunas. En el tema de las vacunas. Duraron meses atacando las vacunas y criticando para hacer que fracasara el esfuerzo del gobierno, que se puso como meta para el 4 de julio, el Día de la Independencia Americana, tener un 70% vacunado. No ha podido. Hay como 70 millones todavía de americanos que no se vacunan. Las tasas de vacunación han caído de manera estrepitosa. ¿Por qué? Bueno, llegaron a ese núcleo duro, en donde esa gente, por asunto ideológico, todo es excusa, todo es cuento, todo es yo no creo en eso, y ellos se oyen entre unos y otros, que hasta las cadenas conservadoras, que eran las que andaban publicando toda esa teoría de conspiración y todas esas boberías, tuvieron que salir y decir no, que apoyaban, que sé yo qué, que hablaran los científicos. Cuando el primero que salió hablando disparate fue el propio Trump, y que si usted no se podía tomar un desinfectante y una cosa, y los científicos sentados ahí, la doctora Chris y el doctor Fauci y todos los otros, que se les caía la cara, y este hombre que está hablando, y este anormal, de qué locura es esta. Entonces, todas esas cosas han impactado en esa situación. Por eso tiene los Estados Unidos 150,000 contagios por día con la variante Delta. Y yo lo único que aspiro, y cruzado los dedos, es que para aquí, para nosotros, eso no nos llegue. Ya nos llegó. Y no veo que haya un cambio en la política. O sea, nosotros hemos seguido, fíjense ustedes, si el problema es que nosotros hemos seguido las mismas políticas sin variante Delta que con variante Delta que acaba de anunciarse. Ustedes no han visto que ha habido ningún cambio. O sea, para las autoridades nacionales es lo mismo tener variante Delta como no tener variante Delta. Primero no teníamos, que se mandó a hacer por allá, y ahora pareció que desde julio tenemos. Ah, muy bien. El primer día que se anuncian 5 en 5 provincias. Y digo yo, ¿cómo así? ¿Una por provincia? No, pero la sacaron con la mano. Un cherry pick, como dice el americano.
No, tampoco así. O sea, ¿se dan cuenta? Ya no nos dan ni siquiera, no nos dicen, porque digan por lo menos cómo está el desarrollo. Ok, 200, 217, de esos 217, ¿cómo fue la cosa? Porque no es lo mismo la variante Delta que las otras. La variante Delta, mientras las otras te contagian a 2, uno te contagia a 2, aquella uno te contagia a 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde están los 8 de esas 5 provincias que contagió esa persona que se fue detectada? ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Entonces, para las autoridades, aparentemente es lo mismo tener variante Delta como no tener variante Delta, porque no se ha notado, ni se ha anunciado, ni se ha desplegado ningún tipo de política nueva. Lo mismo, seguimos lo mismo. Esto es Economía y Mercados, amigos. Hacemos una pausa, volvemos en breves con más.